Hoy en canalum.es vamos a contaros cómo es el servicio de voluntariado y cuáles son sus principales funciones. ¿Tienes alguna duda? El servicio de información al universitario la solucionará de inmediato. Y en la entrevista del día hablaremos de auditorías y economía con el máster universitario de Auditoría de Cuentas. ¡Comenzamos! Bienvenidos a canalum.es. Hoy vamos a comenzar hablándoles del servicio de diversidad y voluntariado de la Universidad de Murcia. ¿Conoces el servicio de atención a la diversidad y voluntariado? Son dos departamentos que trabajan juntos por conseguir la igualdad de oportunidades entre estudiantes y la solidaridad. El servicio de atención a la diversidad se encarga de todo lo que tiene que ver con la integración y normalización educativa de los alumnos con discapacidad en la Universidad de Murcia. Es un servicio que está regulado por ley, es obligatorio que exista en todas las universidades y nosotros, pues bueno, poca gente sabe, por ejemplo, que la Universidad de Murcia es la universidad presencial con mayor porcentaje de alumnos con discapacidad en sus aulas y en números absolutos es la número 2 de España, en número de alumnos con discapacidad. Tenemos más de 800 alumnos con discapacidad. Si a eso le sumamos todo lo que tiene que ver, pues por ejemplo, con necesidades educativas especiales a las que también le damos soporte, como puede ser, por ejemplo, dislexias o trastornos por déficit de hiperactividad o atención, estamos hablando de una población de más de 1.500 alumnos a los que se benefician de nuestro trabajo. Pues son alumnos que llegan a unos estudios nuestros y que lo que solicitan es unas adaptaciones que minimicen los efectos de esa discapacidad. Nuestro trabajo consiste en intentar que esa discapacidad, los efectos de esa discapacidad se noten lo menos posible o no se noten, que sería la situación ideal, que no se noten en el desenvolvimiento académico. Entonces, para ello pues tenemos una serie de recursos, hay una serie de recomendaciones, se le hacen recomendaciones individualizadas a cada profesor, para cada asignatura. Ten en cuenta que las recomendaciones que se hacen siempre son muy específicas, son totalmente adaptadas al alumno y dependen de las características de la discapacidad y de las características de la asignatura. Tenemos equipos en préstamo, tenemos ayudas técnicas, pues por ejemplo, telelupas, aumentos, ordenadores portátiles en préstamo. Fuimos de las primeras universidades, por ejemplo, en prestar tabletas digitales para el uso de las diferentes discapacidades. Este servicio se ubica en el Centro Social Universitario. Hemos hecho un programa de voluntariado universitario muy amplio que recoge todos los proyectos que las asociaciones suelen ofertar. Se hace a través de convenio y ahora mismo tenemos convenio pues, con unas 100, 120 asociaciones. Cada una de ellas presenta diferentes proyectos y actividades y esa oferta tan amplia de voluntariado, tanto de actividades, que además es muy amplia por toda la región, que se localiza en cualquier sitio de la región, pues la que nosotros podemos ofertarle a los estudiantes para que puedan tener un voluntariado accesible, cerca de sus sitios de donde mejor les venga y con la temática que mejor les pueda interesar. Y si este es tu primer curso en la Universidad de Murcia, te interesa saber que hay un servicio, el Servicio de Información al Universitario, que puede ayudarte y mucho. Te lo enseñamos. ¿Conoces el SIU? Nosotros te lo enseñamos. En el aspecto de atención al usuario, tanto interno como externo, tenemos 5 oficinas en los 2 campus aquí principales de Murcia, luego Lorca y San Javier. Y ahí donde realizamos principalmente la atención presencial, que es bastante importante y somos la primera imagen o la ventana o la puerta de la universidad hacia la sociedad. Junto con eso también tenemos toda lo que es la parte de atención telefónica que se ha incrementado este año con lo que anteriormente se llamaba o se conocía como la centralita, que se ha incorporado como atención al usuario también telefónicamente. Trabajamos a través de WhatsApp, con chat, estamos intentando dar todas las posibilidades a los usuarios de acceder a nosotros. Podemos contactar con el SIU vía WhatsApp mediante el número de teléfono 618-04-2559, que está disponible de lunes a viernes desde las 9 hasta las 2 de la tarde.
nosotros llevamos el peso de la gestión de toda la web de la Universidad de Murcia. Entonces, bueno, introdujimos un nuevo sistema web basado en un gestor de contenidos que es LiveRay, que lo que permite es que, digamos, en cierta medida descargarnos también un poco a nosotros de ese trabajo. Permite que con una formación previa, tanto facultades como servicios, como otro tipo de entidades de la universidad, puedan ellos autogestionar sus propias páginas web, con nuestro apoyo. Aquellos que no quieren gestionarlas o que no saben o que prefieren que lo hagamos nosotros seguimos dando ese apoyo para toda la comunidad universitaria. Eso en cuanto a lo que se refiere a web. Y luego hay otro grupo de trabajo aquí que es el de difusión y relaciones con secundaria, que se encarga, digamos, de exportar la imagen de la Universidad de Murcia. Y también podemos obtener información a través de la página web www.um.es/web/SIU. La Universidad de Murcia y el programa de Campus Sostenible ponen en marcha una campaña de concienciación ambiental. La comunidad universitaria puede obtener un carné a través de las diferentes actividades que se realizan en la universidad para canjearlo por puntos y estos a su vez por diversos premios. Un USB, entradas de cine, bicicletas o tablet son algunos de los objetos que se pueden conseguir a través de este programa de reciclaje. La Universidad de Murcia cuenta con las mejores tecnologías con el fin de dar la mejor formación a sus estudiantes. Les vamos a hablar de unas gafas muy modernas que utiliza un profesor de la Facultad de Medicina. Atentos. Pues estas son unas gafas que nos permiten que nosotros grabemos lo que estamos viendo y por tanto nos permite, como si en vez de tener a un cámara al lado que vaya grabando todas las actividades que tengamos, sean docentes, sean profesionales, sean por ejemplo en un quirófano, entonces en vez de tener a una persona que te esté grabando, que siempre tú le estás estorbando, tienes en primera persona la visión de lo mismo que hace la persona que está haciendo una actividad. Por ejemplo, si yo como cirujano estoy operando, pues todas las personas están viendo exactamente lo mismo que yo estoy viendo. O en este caso en la universidad, cuando estamos dando una práctica, o sea, enseñándoles unas habilidades a los alumnos, el alumno ve exactamente lo mismo que yo estoy viendo. Por lo tanto, me permite que ellos vean en primera persona y tengan una experiencia en primera persona de las sensaciones máximas que puedes hacer cuando tú enseñas, que es ver exactamente lo que ellos verán cuando hagan la exploración. Como todo, muchas veces en la vida son por casualidades. Y esto fue por un paciente mío que había 2 representantes en Europa para la Google Glass. Y él era una de las personas que estaban seleccionados por la empresa Google para hacer la difusión y la utilización en eventos de la Google. Fundamentalmente ellos lo tenían para hacer streaming, que significa que para grandes conferencias, grandes congresos, pues cobraban un alquiler muy importante por las gafas y entonces emitían pues, para el mundo entero aquellas personas que ellos le daban los códigos para acceder. Como fue paciente mío y por una lesión que yo le curé, pues él lo que planteaba era precisamente eso, que nosotros utilizásemos la Google Glass, pero para quirófano, porque más o menos hay como un ranking de los médicos que están utilizando esta tecnología, porque es una tecnología bastante cara. Y la diferencia fue que yo le planteé de utilizarlo en docencia porque nadie lo había utilizado en docencia. Entonces así nos convertimos en la primera universidad que esté registrada a nivel de Internet, que haya dado clases con la Google Glass, en aquella época era la Google Glass, precisamente para la docencia. Porque en traumatología tenemos un método novedoso que no es habitual que se utilice y entonces pues precisamente lo hicimos así. Porque además nos permite no solamente que el alumno lo vea en primera persona, sino que además lo pueda ver en su casa, que lo podamos grabar y lo vamos a poner en repositorios, sino más que cualquier persona en el mundo entero pueda ver en directo nuestras clases. E incluso esta tecnología nos va a permitir que la persona pueda contactar con nosotros y hacernos las preguntas de las dudas que tenga, incluso en directo, para hacerlo. Desde Puerto Rico, desde Santiago de Chile o desde Mendoza, es decir, nos da igual. Hemos pasado del proyecto piloto, que lo hicimos hace 2 años. Y en el proyecto piloto, ¿qué es lo que vimos? Pues ya contactamos, emitimos en streaming, ya personas distintas nos llamaron desde partes desde Barcelona, desde el extranjero, para hacer dudas sobre ello. La universidad ha creado una empresa para el desarrollo tecnológico y eso que nos llevó 1 año probarla. Y esa empresa ahora está haciendo todo el software precisamente para la aplicación. Y ahora este año es cuando empezamos a hacer la aplicación y a través de universidad para emitir. Por lo tanto, eso va a llegar sí,
pero necesitamos 2 meses a que se difunda y entonces será cuando seguro que se pondrán en contacto con nosotros. Pero tened en cuenta que estamos en una fase muy incipiente todavía. Sorpresa, como es lógico, una gran sorpresa y después un gran interés. Porque si los alumnos habitualmente siempre tienen mucho interés para hacerlo, cuando ellos la dificultad que tenían de ver se encuentran con una pantalla proyectada, lo mismo que tú ves con las explicaciones, pues ¿qué sucede? Que el alumno, pues la verdad es que la sensación fue de absoluta sorpresa. Pero ya las siguientes clases ya es como diciendo, me da igual dónde me siente porque voy a ver en primera persona, esté donde esté, para hacerlo. Y después de utilidad, porque cuando grabas esas imágenes y se las pones ya en los repositorios, cuando quieres recordar la clase, va a la descarga diciendo, bien. Por lo tanto, ¿qué buscamos? La máxima calidad en el aprendizaje de nuestros alumnos. Eso es lo que vamos a medir este año, porque hasta ahora, como era proyecto piloto, lo que hemos notado ha sido la utilización, las dificultades que teníamos, las grandes ventajas que nos ofrece. Entonces, ahora tenemos unos resultados muy buenos con nuestro método docente. Ahora después, al aplicar el efecto de las gafas, entonces será cuando podamos medir al final de este curso académico precisamente las diferencias entre lo que teníamos hasta ahora con lo nuevo para hacerlo. El futuro de esta tecnología va a ser, el presente muy inmediato nos va a permitir el que nosotros demos las habilidades y que ellos vean en primera persona y lo graben. A. B. Cuando nosotros mandamos a los alumnos a un hospital, el alumno va a aprender en el hospital lo que ese día venga. Si ese día no viene una luxación, el alumno no aprende una luxación. Esto nos permite que podamos grabar aquellas patologías, en medicina patologías, en otras disciplinas serán otras actividades como deportes, en derecho, en justicia, o sea, que tienen muchas aplicaciones, aquellos casos que consideramos que todo alumno tiene que tener en primera persona. Por lo tanto, le va a dar una vivencia en primera persona, como si ellos estuviesen entrevistando al paciente, como si ellos estuviesen haciendo el juicio, como si ellos estuviesen en una reunión de empresa, o sea, que la visión es totalmente distinta para hacerlo. La siguiente que nos va a dar la ventaja es la comunicación con otras universidades y otros investigadores, que nos va a permitir una comunicación. Lo siguiente que nos va a permitir posiblemente va a ser una visualización de lo que hace bien cada universidad en el resto del mundo. Por ejemplo, en España hay universidades que trabajan las habilidades de cirugía, por ejemplo en Santiago de Compostela, otorrino en Barcelona, trauma Murcia. Pues el alumno de medicina de cualquier parte se va a beneficiar de lo bueno de cada universidad para hacerlo. Por tanto, en docencia yo creo que esto nos va a abrir un campo muy interesante de una mejoría de nuestros recursos. Y también que con los recursos que tenemos podemos dar más calidad sin aumentar los medios ni los gastos para hacerlo. Y eso creemos. Nosotros estamos convencidos que igual que los cañones, que antes nos iban con un carro, el conserje nos lo llevaba, dentro de poco tendremos en las conserjerías las gafas, donde el profesor que tenga que dar una clase que dé algo de valor añadido, porque una clase magistral que uno dicta no tiene sentido esta tecnología. Esta tecnología es interactiva y es una tecnología de formación. En la clase habitual de pizarra no tiene sentido este tipo de tecnología. Continuamos en canalome.es y vamos a hablarles hoy de auditorías y de economía. Lo vamos a hacer con Marcos Antón, que es el coordinador del máster universitario en auditoría de cuentas, y con Ramón Madrid, que es el decano del Colegio de Economistas. Muy buenas, bienvenidos Marcos y Ramón aquí a Canal UM. Hablábamos, Marcos, la semana pasada, porque este máster, el máster de auditoría de cuentas, es un máster que tiene mucha antigüedad en la Universidad de Murcia y muchísimo prestigio a nivel nacional, ¿no? Pues sí, así es, Maite. La verdad es que llevábamos ya 22 ediciones muy exitosas como título propio de la Universidad de Murcia y un curso de especialista universitario, y en la actualidad ya estamos en un formato oficial de la Universidad de Murcia. Ya llevamos 2 ediciones y ahora vamos a empezar una tercera dentro de muy poco. Y además pues ha tenido tal éxito que estuvimos presentes en el ranking del periódico El Mundo, por ejemplo, pues estuvimos presentes entre los 5 primeros másteres de España, al menos durante 5 o 6 años estuvimos, o sea que muy bien. La semana pasada hablábamos de un convenio que habéis firmado con el Instituto de Censores de Cuentas y hoy vamos a hablar con el convenio que habéis firmado con el Colegio de Economistas. Ramón, un convenio que va a beneficiar muchísimo a los estudiantes de este máster, ¿no? Por supuesto, es nuestra intención, que beneficie a los estudiantes y que beneficie a la actividad profesional del auditor en general, porque es un convenio que ya lo hemos realizado en alguna otra ocasión y la verdad es que los resultados son espectaculares. Siempre comentamos que la empleabilidad de los alumnos que pasan por este convenio de prácticas, pues la verdad es que es casi del 100%. No me atrevo a decir porque no tengo datos actualizados, pero casi del 100%.
Yo creo que es buenísimo tanto para los alumnos porque se integran en equipos de trabajo, que cualquiera quisiera, ¿no?, tener una actividad profesional cuando está estudiando, y como para las firmas porque también captan pues futuros empleados, ¿no?, de la firma. Ramón, antes me comentabas una palabra que decías, no me gusta mucho usarla, pero bueno, es la que se usa hoy en día, la empleabilidad. Sí. Hay empleo en el campo de la auditoría, ¿no? Hay muchísimo empleo, sobre todo en este perfil de recién graduados, los recién egresados, hay muchísimo empleo. Luego ya hay que reconocer que es una actividad agotadora, pero que donde se aprende, yo creo que para el empleado, o para el auditor de campo, se aprende muchísimo. Es decir, siempre ha sido, y yo creo que históricamente, y ahora yo creo que mucho mejor, más que antes, la labor del auditor como una escuela de formación para directores financieros, para controller, para directores de gestión de costes, para muchísimos puestos de trabajo. Si los vemos los currículum, pues siempre vemos que inició su actividad profesional como auditor en alguna firma, ¿no? Yo creo que es muy importante. Ahora mismo hay una empleabilidad cercano a las 20.000 personas, aunque somos 15.000, digamos, ejerciendo, pero las sociedades de auditoría están dando trabajo a alrededor de 12.000 personas, más los auditores individuales que dan a otras 2.000 o 3.000, es decir, estamos hablando de una actividad profesional en auge, que está funcionando, y donde yo creo que lo que hay que buscar más cara al alumno, y me refiero en este caso a los alumnos de las prácticas, es eso, ese aprendizaje, ¿no?, que tiene empleabilidad rápida, y luego no tomarlo como un empleo definitivo, sino sencillamente trabajar y ver si luego es lo que les gusta o no, pero esos 3, 4 años, 5 años que pueden estar con cualquier firma, pues van a tener experiencia en distintas sociedades, con distintas tipologías, en distintos sectores, seguramente con distintas aplicaciones informáticas, con lo cual le da una visión para trabajar luego en casi cualquier cosa, me atrevería a decir. Marcos, comentábamos también el otro día el interés de este máster, que a pesar de que es un máster, como decíamos, que tiene mucha solera, mucho prestigio, seguís intentando mejorar todavía más la formación de los estudiantes a través de estos convenios, que es acercarlos a la vida real directamente, ¿no? Y es la mejor manera que tiene una persona que termina su grado de especializarse en este área, el de las auditorías. A través de vuestro máster es el método más eficaz, ¿no? Pues así es, a ver, el máster ofrece una formación suficiente y además necesaria en auditoría de cuentas para poder empezar a realizar unas prácticas que les permitan seguir formándose y seguir aprendiendo, pero en este caso directamente de las firmas de auditoría y de los auditores, que es la mejor forma de poner en aplicación los conocimientos que aprenden en el máster. Entonces, debo decir que son unas prácticas que no son al uso, en el sentido de que no se limitan a las 150 horas de las prácticas que puede haber en un máster de cuentas, en un máster universitario, sino que en este caso incluso se extienden hacia los máximos académicos permitidos de 750, y es algo que creo que hay que poner en valor, porque recibir esas horas de formación junto a profesionales de primer nivel y poder aprender de ellos de lo que es la actividad profesional de la auditoría de cuentas en el día a día, pues yo creo que es una oportunidad y es un lujo. Ramón, antes me comentabas un poquito en el tema de la empleabilidad de los auditores de cuentas. ¿Cómo está la situación en España y en la región, en el campo de los auditores? Un poco, hazme así un panorama. Antes me has resumido un poquito el panorama. Pues vamos a ver, a nivel nacional contamos con aproximadamente, números redondos, ¿no?, más de 1.200 firmas de auditoría que facturan, porque luego entrará, me imagino, el profesor Antón a explicar que para ser auditor, bueno, hay que tener una homologación nacional a base de un examen de aptitud profesional, del cual, por cierto, dispensa el máster de la primera parte, ¿no? Pero hay muchísima gente que está inscrita, pero no significa por ello que esté ejerciendo, sino porque en un momento determinado aprobaron ese examen de aptitud y constan como no ejercientes en los boletines oficiales que publica el Ministerio a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Pero de los que ejercen, por centrarnos en los que ejercen, estamos pensando en que hay unas 1.200
y algo sociedades, entre 1.200 y 1.300 sociedades que facturan, y que hay alrededor de 1.100 auditores individuales. Las 1.200 sociedades pueden estar facturando alrededor, o sea, yo creo que este año saltará, no tenemos datos actualizados del 2016, pero los últimos actualizados que tenemos estaban por encima de los 600 millones de euros en auditoría legal. Tengamos en cuenta que eso solo es una parcela que está recogida por una ley concreta, porque luego se hace otro tipo de auditorías que no está recogida en esas cifras, ¿no?, en las estadísticas nacionales. Y luego los auditores individuales que facturan por encima de los 30 millones de euros. Estamos hablando de, que decía que podemos estar hablando de una actividad que en España estén 20.000 personas viviendo o ejerciendo full time este trabajo, y en la región de Murcia contamos con 160 auditores inscritos oficialmente. Siempre hay algún vaivén de gente que se da de alza y de baja, unas por cuestiones de edad y normalmente, y la verdad es que este año que hay examen de acceso otra vez, este año próximamente, muy próximo, tendremos la segunda fase del examen, seguramente la segunda quincena de diciembre, de acceso al registro oficial de auditores de cuentas, es decir, que los que se quieran preparar tienen que estar ya estudiando. Pues siempre a través de ese examen pues se incorpora nueva persona a la actividad. En la región en concreto, además del elenco de auditores individuales, están casi todas las firmas, algunas de las que nosotros denominamos Big Four no están en la región, pero la verdad es que casi todas las demás pues están. Yo creo que son firmas todas con un nivel muy alto de especialización. Una parte de ellos se lo tenemos que agradecer a este máster, porque casi todas nos hemos nutrido de personal que ha salido de las aulas de la universidad y de este máster en concreto. Y la verdad es que sigue siendo una actividad profesional en alza, porque dentro de la profesión de economista aquí hay tantas actividades, pues las de auditoría, el otro día lo comentábamos no hace mucho con el rector de esta universidad, pues sigue siendo parece que esas actividades que no fenece ni fallece, ¿no? Nunca, ahí está. Ha pasado la crisis, hemos tenido a lo mejor menos empleabilidad o menos empleados, para hablar con claridad, pero las firmas están ahí todas y todo sigue pendiente. Sí, también me gustaría hacer un pequeño inciso en el tema de los escándalos, porque siempre somos conocidos, decíamos antes, claro, ¿no?, por los hombres de gris, los hombres de negro, por los escándalos de determinadas, bueno, pues se puede decir fácilmente, porque estamos hablando de Pescanova o escándalos de este tipo. Pero pensemos que en España se hacen alrededor de 60.000 informes de auditoría. Las últimas estadísticas oficiales son además de auditoría legal, estamos hablando en 58.800, cercanos a 58.900. Pongamos 60.000. Pongamos que si nosotros somos una de las actividades más sancionadas, profesionales, porque en los boletines oficiales nuestros, además de la nueva legislación aplicable, siempre salen 7 o 8 sanciones que tenemos a los auditores, ¿no? Pero son sanciones por procedimientos internos de independencia, de un control de calidad que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, como organismo regulador y supervisor, pues está obligado a hacernos, y que en muchos casos pues tiene una importancia relativa. Pero los grandes escándalos, no sé, me gustaría que alguien lo cifrara, pero yo creo que no hay más de 5 o 6 al año. Si estamos hablando de 5 o 6 sobre 60.000 trabajos que se hacen, pues la verdad es que yo creo que es una actividad que debería de ensalzarse más, y a lo mejor pues públicamente la verdad es que es muy criticada, ¿no? Y aparte es muy temida, ¿no? Sí. Si viene un auditor a verte, comentábamos el otro día detrás de cámaras con Marcos Antón, decíamos, los que somos pobres, entre comillas, ¿no?, que es Hacienda la que nos coge cada mes lo que considera oportuno, pues no van a venir a auditarnos, ¿no? Pero las grandes empresas o ese tipo de instituciones que tienen más poderío, como yo digo, si viene un auditor, pues se echan un poco a temblar, y entonces la figura del auditor parece que tiene como como que a uno le da miedo, cuando realmente la figura del auditor es la que debería ser al revés. Te debería quitar el miedo para que luego no te ocurran cosas por no hacer las cosas correctas. Quien hace todo bien, nada de temer. Justamente, eso ahí es un buen refrán, ¿no?, que dicen las madres. Una pregunta, ¿qué se audita? Porque solamente hablamos de auditar cuentas, pero auditáis más cosas, ¿no? Hay más parcelas en las que la auditoría tiene... Sí, pero bueno, en concreto, cuando nosotros hablamos de cuentas anuales, las cuentas, lo que pasa es que a lo mejor nosotros entendemos por cuentas anuales lo que se entiende en la legislación, que es prácticamente todo, es decir, toda la contabilidad, toda la información contable de una compañía, ¿no?
pero para además darle fiabilidad a esa información tenemos que ver los procedimientos de control interno que tiene la compañía, tenemos que ver cómo la dirección, la gobernanza funciona en la compañía. Entonces tenemos que tener un conocimiento muy amplio de la firma para poder luego dar veracidad, de alguna manera, a esa fotografía. A mí me gusta siempre decir que unas cuentas anuales es una fotografía de una compañía, de una firma, de una empresa, en un momento determinado, o de una entidad. Y nosotros lo que tenemos que decir es si esa fotografía está movida o realmente presenta con exactitud, relativamente hablando, pues la imagen de esa empresa. Y eso es lo que tenemos que hacer los auditores, dar confianza y transparencia a la sociedad. Nosotros siempre nos gusta decir que somos una función social, porque al final somos los que tenemos que decir si lo que usted me dice es cierto, relativamente cierto, o no, para que un tercero, en este caso el profesor Andón, pues pueda decir, oye, pues me fío de lo que me está diciendo mi compañera o no, porque hay un tercero que le está dando veracidad a ello, porque lógicamente, ¿qué vamos a decir todos? Pues que somos los mejores, que lo hacemos muy bien y los más bonitos y los más guapos. Entonces tiene que venir alguien, un tercero, que nos diga, bueno, pues no lo haces del todo mal, a lo mejor no eres tan bonito ni tan guapo, pero bueno, esta información es suficiente para que alguien que quiera invertir en tu compañía, o que quiera comprarte, o que quiera ser cliente, o quiera ser proveedor, o quiera ser un empleado, porque un empleado tiene derecho a saber en la empresa para la que trabaja, pues en qué condiciones está y cómo funciona, ¿no? Pues todo eso que se le llama los stakeholders, las partes interesadas, ¿no? Pues que tengan información suficiente y adecuada para poder tomar la decisión. Y es como debemos de ver al auditor, aunque reconozco que esto de los hombres de gris, los hombres de negro y todas estas cosas se han extendido muchísimo, pero al auditor hay que verlo como la persona que nos da confianza en la información que hay fuera, en el mercado. Ahora que se habla tanto de la falta de información o de la mala información que hay en las redes, pues lo que tenemos que pensar es que si una información está auditada, alguien le está dando una veracidad a esa información que nos presenta una entidad, una empresa, un colegio profesional, una sociedad anónima deportiva. Marco Ramón, debe ser difícil auditar, sobre todo en empresas grandes, el volumen de información que tenéis es impresionante y debe ser muy difícil, porque claro, muchos pues harán ahí, como se dice en la calle, triquiñuelas para cambiar una cosa, o sea que tiene que ser una labor muy difícil manejar tanta información y poder conseguir darle veracidad a toda esa información, o sea que tiene que ser un trabajazo. ¿Cuánto puede llevar, por ejemplo, de tiempo hacer una auditoría en una empresa relativamente grande, por ejemplo, de las que hay aquí en la región, que son grandes? Eso tiene que llevar tiempo. Claro, la verdad es que lleva mucho tiempo y en distintas fases del año. O sea, hacemos pruebas preliminares, pruebas de conocimiento del control, sobre todo en una primera auditoría siempre tiene una dificultad, un grado de dificultad añadido a la auditoría reiterada. La verdad es que es difícil siempre, porque a nosotros nos gusta poner siempre el ejemplo de que si uno fabrica un barco y tiene un solo cliente, a lo mejor el barco vale muchísimo dinero, pero controlar el cliente que se le ha facturado y que ha cobrado, y que el barco, los costes que tiene asociados, porque todo el personal es para una unidad de producción, para entendernos, pues es muy sencillo y a lo mejor es una facturación enorme. Y en cambio, y no tengo nada en contra ni contra los navieros ni contra los ferreteros, porque voy a decir ahora el ejemplo contrario, un almacén o un mayorista de ferretería con tropecientas mil referencias, controlar un inventario seguramente es mucho más difícil y a lo mejor factura el 10% o el 20% o el 50% menos. Entonces es muy difícil establecer criterios. Ahora tenemos también un debate que espero se resuelva próximamente con los registros por el tema de establecer honorarios razonables, porque es muy difícil dos empresas, inclusive del mismo sector, que hacen casi lo mismo, poner un honorario, poner unos tiempos, y digo honorarios porque para nosotros honorario y tiempo va muy correlacionado, nuestro honorario siempre va relacionado al tiempo que aplicamos al trabajo, y hacer algo estándar, porque depende del control interno que tenga la empresa, lo fácil que sea acceder a la información, y el ambiente de control o de riesgo que nosotros llamamos, que eso de las triquiñuelas que usted hacía referencia. Nosotros entendemos, partimos de la idea de que esto es como Santo Tomás, para creernos algo tenemos que verlo, tenemos que estudiarlo, luego sí que se aplican procedimientos estadísticos lógicamente, y sobre todo ahora lo que se lleva muy en boga de unos años para acá, que tendrá que modificarse y verse a ver cómo se va a avanzar en ese campo, es la auditoría de los sistemas informáticos, porque prácticamente todo está informatizado y lo que hay que
confiar en que el sistema está funcionando. Para lograr ese nivel de confianza, o son programas ya testeados de antemano, que conocemos, o bueno, hay que hacer algunas pruebas adicionales. Todo esto es muy difícil, la verdad, establecer cuántas horas se lleva una auditoría, muy difícil. Marcos, Ramón, mil gracias por estar aquí. Recordamos, Marcos, que si no llegan a esta edición del máster, porque ya los plazos están ya prácticamente cerrados, y hemos dado una oportunidad laboral para mucha gente que nos está escuchando, que ha terminado su grado en económicas. ¿Cuáles serían los grados que dan acceso a las auditorías? La económica, fundamentalmente. Bueno, vamos a ver, al máster tiene cabida toda aquella persona que tenga una titulación universitaria que le permita el acceso a un máster universitario. Dicho esto, hay una serie de grados o de titulaciones que por su formación previa que han recibido a lo largo de dicha titulación, pues les va a facilitar mucho no solo el poder seguir con una mayor facilidad del máster, sino que luego, de cara a poder acceder al examen de acceso al registro oficial de auditores de cuentas, pues deben haber realizado esa formación mínima. Con esto lo que quiero decir es que hay una serie de titulaciones como es el grado en Administración y Dirección de Empresas, o un licenciado en Ciencias Empresariales, o un licenciado en Administración y Dirección de Empresas, quienes pueden reunir en mayor medida esta formación previa. Pero dicho esto, tiene cabida, por supuesto, desde también graduados en Economía, diplomados, todas estas titulaciones. Pues a lo mejor nos están viendo espectadores que han terminado estas titulaciones, que decimos son las que facilitan un poco realizar el máster en mejores, en condiciones óptimas, ¿no? Y que dicen, oye, pues mira, están un poco perdidos y no saben por dónde tirar laboralmente, y dicen, oye, pues esto es una opción muy buena, ser pues auditor. Estaríamos a su disposición y tenemos, me gustaría recordar, si no te importa, tenemos una página web del máster en auditoría que pueden acceder a la misma a través de bien de la web de la universidad o bien a través de la web de la Facultad de Economía y Empresa, y si quieren contactar con nosotros, pues estaremos encantados de darles esa información. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y por acercarnos al mundo de las auditorías, que es el mundo de la economía, la macroeconomía y la microeconomía también es muy desconocido para prácticamente todos los ciudadanos. Y decíamos, nosotros escuchamos un auditor y casi que nos da miedo, y realmente es al revés, no nos debería dar miedo sino confianza, porque garantiza que el sistema está funcionando como debe. Bueno, nosotros volvemos mañana aquí en Canal 9.es con más actualidad, con más universidad y acercándoles más cosas que seguro que no conocen, así que tienen aquí una cita mañana en Canal 9.es. Hasta mañana, disfruten el día.